Y bueno, el nombre de la presentación pues es síntomas obsesivo-compulsivos en pacientes con esquizofrenia, relación con parámetros farmacológicos de olanzapina, psicopatología y calidad de vida. Eh, ay, no le puedo, aquí está. Este es el índice y pues bueno, eh, a pesar de que en la psiquiatría contemporánea se considera a la esquizofrenia y al trastorno obsesivo compulsivo como dos entidades clínicas diferentes, la verdad es que comparten muchos aspectos genéticos, neurobiológicos, y pues también tienen un traslape fenomenológico a nivel importante. Esta concurrencia de síntomas psicóticos con síntomas obsesivo-compulsivos pues ha sido identificada desde aproximadamente el siglo XIX. Entonces, haciendo una revisión muy breve en cuanto a los antecedentes históricos y remontándonos, pues, o empezando por la parte obsesiva, nos vamos a 1838, donde Esquirol fue probablemente la primera persona que identificó el trastorno obsesivo como una enfermedad mental, describiéndolo como un delirio parcial o como una monomanía en cuanto a que era irresistible, instintiva y pues repetitiva. Y luego en 1877 Legrand estudió 27 casos de pacientes con TOC que pues apenas tenían una semblanza de insight o algunos pues ya tenían síntomas psicóticos y debido a estas observaciones, él lo clasificó como una locura con insight. Luego, en 1879, Bloyer eh, identificó que los síntomas obsesivo-compulsivos podían ser parte de un pródromo o que eran una variante de la esquizofrenia. Y pues él reconocía que estos síntomas se podían presentar ya sea intercalados durante el curso de la esquizofrenia o se podían presentar de manera independiente. Luego en 1878, Westphal pues comentaba que no se podían excluir los síntomas psicóticos del cuadro clínico del TOC, describiendo a esta patología como una locura abortiva en cuanto a que los pacientes pues identificaban que sus acciones y sus comportamientos eran patológicos, pero pues no dejaban de hacerlos. Luego en 1895 Seglax pues indagó acerca de la relación entre las alucinaciones y las obsesiones, exponiendo el término de alucinaciones obsesivas en cuanto a que pues eran alteraciones de la sensopercepción, pero se presentaban con todas las características de una idea obsesiva, es decir, pues eran repetitivas, ansiogénicas e intrusivas y la vivencia pues era como la de una idea obsesiva. Luego, en 1932, Janet propuso el término de alucinaciones anancásticas, describiendo que más que una alucinación, pues estos pacientes tenían una manía de alucinación y pues él posteriormente las llamó alucinaciones simbólicas para hacer referencia a este fenómeno de imaginería mental que estos pacientes tienen en ocasiones referentes a sus obsesiones. Luego, en 1945, Stengel teorizó, pues desde un punto de vista muy psicoanalítico, que los síntomas obsesivo-compulsivos tenían un efecto protector en el curso y en el pronóstico de la esquizofrenia, y pues esta idea fue muy aceptada a inicios del siglo XX. Luego, en 1986, luego en 1952 se hace el primer DSM, que pues todavía tenía un enfoque muy psicoanalítico, hasta 1980, donde hacen el DSM-3, que pues ya tenía categorías más estandarizadas. Sin embargo, pues en este DSM no se podían tener más de dos diagnósticos en el eje 1, por lo cual las investigaciones acerca de este fenómeno pues disminuyeron considerablemente. Hasta 1986, donde Fenton y McGlashan publican un artículo en donde el cual pues ellos exponen dos cosas referentes a este fenómeno. La primera, pues que la prevalencia era más alta que la reportada previamente, y la segunda, que los síntomas obsesivo-compulsivos en pacientes con esquizofrenia, pues más que tener un efecto protector, les causaba un peor curso clínico y pues un peor pronóstico.
Y en este mismo año, Insel y Akiscal propusieron que a este fenómeno se le llamara una psicosis obsesivo-compulsiva y propusieron que pues, este fenómeno iba a lo largo del continuum del insight. Luego, en 1994, pues se publica el DSM-4, que ya tenía un sistema de clasificación pues más flexible, y pues Juan y Opler fueron los primeros en utilizar el término esquizoobsesivo para definir pues este fenómeno. Y pues como conclusión de los antecedentes históricos, a lo largo del tiempo se ha visto que más que una comorbilidad, pues es más conveniente referirnos a este fenómeno como un espectro fenomenológico para llegar a entenderlo mejor. En cuanto a las definiciones, pues no existe una definición estandarizada como tal para este fenómeno. Schmidbeck y Zink proponen que son síntomas obsesivos compulsivos que se manifiestan antes, durante o después de la psicosis, independientemente o durante el curso, y presentando fluctuaciones que pueden remitir o que pueden ser inducidos por antipsicóticos. Y Loizaga y colaboradores proponen que es un fenómeno clínico heterogéneo caracterizado por la coexistencia temporal de síntomas obsesivos y psicóticos en un paciente. Y pues existen investigadores que tratan de dividir este fenómeno o los pacientes con este fenómeno en subgrupos, dependiendo pues de la aparición de los síntomas obsesivo-compulsivos para tener una mejor caracterización del tratamiento farmacológico, de cuestiones genéticas o de pues, factores de riesgo psicosociales. En cuanto a la aparición de síntomas obsesivos en el tiempo, pues tenemos básicamente 5 subgrupos. El primero, cuando los síntomas obsesivo-compulsivos ya son preexistentes y pues son independientes a la aparición de la psicosis. El segundo, cuando los síntomas obsesivo-compulsivos aparecen paralelamente como parte de un estado mental de riesgo para desarrollar psicosis. El tercero, cuando el inicio de los síntomas obsesivo-compulsivos aparecen durante el primer episodio psicótico y pues persisten. Y el cuarto, cuando aparecen durante el curso de la esquizofrenia. Y el quinto, cuando son inducidos por tratamiento antipsicótico. Y pues estos síntomas pueden fluctuar, pueden persistir o pueden remitir a lo largo del tiempo. Y en cuanto al espectro fenomenológico, pues hay autores que exponen que este fenómeno incluye al TOC con pobre insight, a la esquizofrenia con síntomas obsesivo-compulsivos, y pues hay más autores que aparte de estos dos incluyen al trastorno de la personalidad esquizotípica y al trastorno obsesivo-compulsivo o al trastorno esquizoafectivo, esquizofreniforme o episodios psicóticos con síntomas obsesivo-compulsivos presentándose también. Y pues en cuanto a la prevalencia, la esquizofrenia se presenta en la población general con un 1% de prevalencia. El trastorno obsesivo-compulsivo se presenta del 1 al 2% en la población general. Y pues en pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, el riesgo para desarrollar síntomas psicóticos es del 1.7%. Sin embargo, el TOC con pobre insight, que se considera dentro de este espectro, pues tiene una prevalencia del 13.8 al 30.7%. Y pues, por ejemplo, hay algunos estudios, por ejemplo, este estudio del 2014 se realizó en una población de 3 millones de personas, se les dio seguimiento durante 17 años y pues aproximadamente unas 30,000 presentaron trastornos del espectro de la esquizofrenia a lo largo de este año y de esos 2.29 tenían un diagnóstico previo de TOC. La personalidad esquizotípica y el TOC tiene una prevalencia de 5 al 50%, y en cuanto a la población en estado mental de riesgo para el desarrollo de psicosis, 12.1 la presenta comórbidamente con síntomas obsesivo-compulsivos y 5.1 con trastorno obsesivo-compulsivo. En cuanto a la prevalencia del fenómeno como tal, en estudios anteriores pues la prevalencia reportada era más baja. Actualmente pues se reportan prevalencias más altas. Por ejemplo, en un estudio multicéntrico realizado en Estados Unidos en 1988, la comorbilidad de TOC con esquizofrenia se reportó como
un 12.2%. Y en estudios más actuales se ha reportado que la esquizofrenia comórbida con síntomas obsesivos compulsivos tiene una prevalencia del 25% y para el trastorno obsesivo compulsivo del 12.1%. Entonces, pues hay varios estudios que tienen variabilidad en los reportes de prevalencia, con los síntomas obsesivo-compulsivos y esquizofrenia presentándose del 30 al 59% y con el trastorno obsesivo-compulsivo presentándose del 8 al 23%. Y pues algunas explicaciones para esta variabilidad en cuanto a los reportes de prevalencia es que pues al principio se usaban datos retrospectivos o muchos reportes de caso y además pues los criterios para este fenómeno como tal pues no son los mismos en cada estudio y también las herramientas para valorar síntomas de esquizofrenia o síntomas psicóticos y síntomas obsesivos no son las mismas en todos los estudios. Y pues también que a partir de 1970 se introdujo pues la clozapina y se empezaron a utilizar de manera más extensa los antipsicóticos atípicos. Y pues eso también pudo haber elevado la prevalencia. En cuanto a generalidades, pues realmente en la literatura no hay muchos estudios respecto a la etiología o a las comorbilidades presentadas en este fenómeno. En cuanto a estudios de neuroimagen, el primerito creo que es de 1998 por Levine y su grupo de trabajo, en el cual durante una tarea de memoria, pues él encontró una correlación inversa entre la activación de la corteza prefrontal izquierda, dorsolateral, y la severidad de los síntomas obsesivo-compulsivos, es decir, entre mayor severidad, menor activación había de esta parte de la corteza en pacientes que presentaban este fenómeno. Luego, en el 2000, Aoyama pues, realizó un estudio donde medía morfométricamente varias estructuras de pacientes esquizofrénicos con trastorno obsesivo-compulsivo, encontrando que pues, el hipocampo izquierdo era más pequeño en estos pacientes. Y en el 2014, Blake Cohen pues durante la realización de una actividad de memoria de trabajo encontró que había una activación reducida de la corteza dorsolateral prefrontal y del caudado derecho en individuos con este fenómeno en comparación a controles sanos. Luego, pues en cuanto a genética, tampoco hay muchos estudios. El que yo encontré es del 2012, que se realizó en una población egipcia de pacientes esquizofrénicos con síntomas obsesivo-compulsivos y se asoció al polimorfismo Val66Met del gen BNDF con la emergencia de síntomas obsesivo-compulsivos en la esquizofrenia. Y en cuanto a comorbilidades, pues el estudio más relevante es uno realizado por Pojurovsky en el 2006, en el cual pues él comparaba pacientes esquizofrénicos con síntomas obsesivo-compulsivos versus pacientes esquizofrénicos, encontrando que los que presentaban este fenómeno tenían mayor comorbilidad de trastornos del espectro obsesivo, sobre todo trastorno dismórfico corporal y trastorno por tics, en comparación a pacientes que nada más tenían esquizofrenia. Y pues estos pacientes desarrollan más síntomas depresivos, más intentos de suicidio y tienen un aumento en el número de hospitalizaciones. Y en cuanto a estudios de neurocognitivos, pues se han tratado de hacer varios estudios en este tipo de pacientes con el propósito de crear perfiles cognitivos. Sin embargo, pues los hallazgos han sido algo contradictorios. Por ejemplo, en este estudio, en el primero, encontraron que los síntomas obsesivo-compulsivos, pues supuestamente tienen un protector en funciones cognitivas, ya que compararon pues un grupo de pacientes con esquizofrenia y pacientes con esquizofrenia y síntomas obsesivo-compulsivos, y encontraron que los pacientes con este fenómeno tenían mejor desempeño en tests que valoraban la fluidez verbal. Sin embargo, pues en este estudio la población fue muy pequeña, por lo cual pues las inferencias que podemos hacer son limitadas. Luego existen otros estudios donde no se encuentran diferencias. Por ejemplo, en este de Tiriaki del 2010, él, aparte de aplicar tests neurocognitivos, también aplicó pues escalas para valorar la gravedad sintomática
y de los síntomas obsesivos y de la esquizofrenia, además de aplicar una escala para la calidad de vida, y pues encontró que en cuanto al perfil cognitivo no hubo diferencias como tal, a pesar de que los pacientes con este fenómeno pues tenían mayor gravedad en los síntomas de esquizofrenia y en los síntomas obsesivo-compulsivos y menor calidad de vida. Y pues hay otros estudios que exponen que pues hay mayor disfunción, que por ejemplo en este que es del 2002, se encontró que pues, los pacientes con síntomas obsesivo-compulsivos tenían mayores déficits, sobre todo en la función ejecutiva, en la vigilancia y en la dificultad para mantener la atención, además de pues, memoria visoespacial, inhibición de la respuesta y disminución en cuanto al cambio de actividades y de atención. Y pues en cuanto a desenlaces, yo busqué 3 estudios que fueran como relevantes acerca de este fenómeno. Este del 2016 pues es muy novedoso en cuanto a que incluye dentro de la población a los hermanos de los pacientes que tienen esquizofrenia o algún trastorno del espectro y pues utilizan la GAF para valorar la calidad de vida, utilizan la Yale Brown y la PANSS para valorar síntomas de esquizofrenia y síntomas obsesivos, y utilizan la CAPE, que es una escala para valorar síntomas psicóticos subumbrales, pues en hermanos. Y pues ellos encontraron que a lo largo de las evaluaciones, 31% de los pacientes y 7.8% de los hermanos presentaron alguna vez en alguna evaluación síntomas obsesivo-compulsivos. La mayoría de los participantes pues tuvo presentación de los síntomas obsesivos compulsivos pues con cambios, y de ahí se hicieron 3 grupos. 12% pues los tuvo de nuevo, 11.6 remitieron y 7.5 reportaron síntomas obsesivo-compulsivos persistentes. Y pues a partir de ahí ellos hicieron 3 grupos y encontraron que los pacientes con síntomas obsesivo persistentes y de nuevo tenían mayor duración de la enfermedad. Había una mayor probabilidad de que los pacientes estuvieran siendo tratados con clozapina o estuvieran recibiendo medicación antidepresiva. También tuvieron puntuaciones mayores en la PANSS, sobre todo en la subescala de síntomas positivos, y menor puntuación en la GAF, es decir, pues tenían menor calidad de vida. Y en cuanto a la población de hermanos, los que tenían síntomas obsesivo-compulsivos de nuevo y los que tuvieron remisión, al inicio de la valoración con la CAPE presentaron mayor puntuaciones en las subescalas positiva, negativa y de síntomas depresivos. Y pues ellos trataron de hacer como un abordaje pues novedoso, calculando o evaluando si el riesgo para los hermanos de los pacientes que presentaron a lo largo de alguna de las evaluaciones síntomas obsesivo-compulsivos tenían mayor riesgo de presentar síntomas obsesivo-compulsivos. Sin embargo, pues no encontraron nada como tal. Y estos otros 2 estudios acerca pues del desenlace, este es del 2013 realizado por Dehan, y pues es novedoso en cuanto a que es un estudio prospectivo y sigue a los pacientes después de su primer episodio de esquizofrenia o de algún trastorno del espectro durante 5 años, y pues les realiza varias evaluaciones. Ellos aplican la PANSS, la Montgomery-Åsberg y la Yale Brown para valorar la severidad de síntomas de la esquizofrenia o de síntomas obsesivo-compulsivos, y la Montgomery-Åsberg pues para valorar síntomas depresivos. Aplican la PAS para valorar el funcionamiento premórbido, y al final de las evaluaciones aplican la LCS para valorar el funcionamiento social, pues el tratamiento o consumo de sustancias. Y pues ellos encontraron que 13.4% de los pacientes tuvieron síntomas obsesivo-compulsivos persistentes. Sin embargo, más de la mitad de los pacientes presentó a lo largo de las evaluaciones alguna vez síntomas obsesivo-compulsivos. Y eso en cuanto a la prevalencia. Estos pacientes, pues también los que tenían síntomas obsesivo-compulsivos o TOC,
tuvieron más síntomas depresivos, tuvieron pobre funcionamiento social al final. Solo un tercio de los pacientes que tuvo síntomas obsesivo-compulsivos o TOC presentó un buen funcionamiento al final de las evaluaciones, en comparación con el 54% de los pacientes que nunca tuvieron síntomas obsesivo-compulsivos. También tenían una peor función premórbida y también pues estaban asociados a síntomas depresivos, y pues en este grupo de trabajo no se asociaron los síntomas obsesivo-compulsivos con la gravedad de los síntomas de esquizofrenia. Y pues también en un abordaje novedoso, pues ellos no identificaron que el TOC o los síntomas obsesivo-compulsivos al momento de la admisión predijera el tiempo para la recaída de un cuadro psicótico, y pues tampoco encontraron que estos síntomas estuvieran relacionados con la remisión o la recuperación. Y pues del 2014 es una revisión sistemática en el cual pues como conclusión, pues la presencia de síntomas obsesivo-compulsivos se asocia significativamente a mayor gravedad de síntomas psicóticos, sobre todo de síntomas positivos y de síntomas negativos. Y pues bueno, tomando de manera muy breve pues esta clasificación, tenemos que los síntomas obsesivo-compulsivos se presentan como síntomas prodrómicos de trastornos psicóticos, como síntomas obsesivo-compulsivos y síntomas psicóticos que coexisten, y como síntomas obsesivo-compulsivos y o TOC inducido por antipsicóticos, que pues este último es el que interesa como tal para mi presentación. Y pues en cuanto a los síntomas obsesivo-compulsivos o TOC inducidos por antipsicótico, a partir de 1980 más o menos empezaron a reportar pues muchos reportes de caso. Creo que el primero fue por Ills y Layeni, en donde se empieza a asociar el inicio de tratamiento de antipsicóticos de segunda generación, sobre todo con clozapina, con la exacerbación o con la inducción de síntomas obsesivo-compulsivos. Y pues en algunos estudios reportan que hasta el 70% de los pacientes a los que se les inicia tratamiento, sobre todo con la clozapina, pues desarrollan síntomas obsesivo-compulsivos. Y pues bueno, los principales reportes de caso involucran y los principales estudios experimentales pues involucran a la risperidona o la olanzapina y a la clozapina. Y pues en una revisión de 28 casos se reportó que la incidencia entre hombre y mujer pues es de 6:1, que la edad aproximada es de 20 a 30 años. Sin embargo, pues esta revisión es de 28 casos, entonces son muy poquitos casos, por lo cual las inferencias son limitadas, a comparación de los estudios experimentales que no han encontrado como tal diferencias en cuanto al sexo, la edad, los antecedentes heredofamiliares o la edad de inicio. Y pues en cuanto a hipótesis para presentar este fenómeno en este subgrupo en específico, tenemos disfunciones neurobiológicas asociadas a los lóbulos frontales y a circuitos basales, a variables genéticas, sobre todo en el gen SLC1A1, y al perfil farmacológico como tal de estos antipsicóticos, que presentan menor afinidad a receptores dopaminérgicos y mayor afinidad a receptores serotoninérgicos. Y pues bueno, en cuanto a cuestiones neuroanatómicas, se ha propuesto que en este fenómeno están involucrados 3 circuitos que involucran áreas de la corteza prefrontal, la dorsolateral, la orbitolateral y la cingulada anterior. Y pues estos circuitos van a compartir substratos anatómicos que incluyen el lóbulo frontal, el estriado, el globo pálido y el tálamo. Y el circuito más conocido para el trastorno obsesivo-compulsivo incluye la vía órbito-estriado-tálamo-cortical. Se ha especificado que este circuito empieza en la corteza orbitofrontal, proyectándose hacia el núcleo caudado ventromedial, pasando por el globo pálido, y luego a la parte ventral anterior
ventral anterior o dorsal medial del tálamo. Y pues regresando a la corteza. Y en cuanto a la esquizofrenia, hay un circuito que comienza en la corteza dorsolateral prefrontal, proyectándose hacia el núcleo caudado dorsolateral, luego al lobo pálido, luego al tálamo, a la parte ventral anterior y medial dorsal del tálamo y regresando a la corteza dorsolateral. Y pues bueno, pues se ha visto también por medio de estudios neurocognitivos que este grupo de pacientes presentan fallas en funciones cognitivas como la inhibición de respuesta, en la planeación, en la organización, en el aprendizaje, en la memoria de trabajo y en la integración de representaciones abstractas del exterior con estados emocionales, por lo cual pues se cree que estos pacientes tienen alguna vulnerabilidad en cuanto a estos circuitos para presentar este fenómeno. En cuanto a genética, pues se han identificado genes en los sistemas serotoninérgicos, dopaminérgicos y glutaminérgicos. El hallazgo más consistente ha sido con el gen SLC1A1. En este estudio se investigó que el gen SLC1A1, en adición al gen DLGAP3, con estos polimorfismos, predecía significativamente la emergencia de síntomas obsesivo-compulsivos inducidos por antipsicóticos, con los portadores de este genotipo teniendo un aumento de riesgo de 30.2 veces comparados con pacientes que no presentaban este genotipo. Luego en este estudio fue en pacientes con este fenómeno tratados con clozapina, se encontró que el gen SLC1A1 con este polimorfismo interactuaba con el alelo GRIN2B para predecir los síntomas obsesivo-compulsivos. Y pues el estudio más relevante es uno realizado por un investigador coreano en población de pacientes esquizofrénicos, en el cual pues se analizaban las variaciones en la secuencia del gen SLC1A1 y se encontró que los pacientes que tenían un haplotipo adenina citosina guanina en estos polimorfismos tenían 4 veces más posibilidades de experimentar síntomas obsesivo-compulsivos por antipsicóticos de segunda generación en comparación a pacientes que no tenían un haplotipo, que tenían un haplotipo guanina citosina adenina. Y pues bueno, en cuanto al perfil farmacológico, los antipsicóticos de segunda generación por lo general llegan a la respuesta antipsicótica mediante la ocupación preferencial de 5-HT2 sobre los receptores D2. Y pues Kapur demostró que la clozapina, la olanzapina y la risperidona tienen una mayor afinidad de unión de acuerdo a sus respectivos ratios 5-HT2D2, de 20 a 11 para la clozapina, de 12 a 1 para la olanzapina y de 11 a 1 para la risperidona. Entonces, pues es este perfil de antiserotoninérgico marcado, el mecanismo por el cual se cree que estos fármacos inducen o exacerban a los síntomas obsesivo-compulsivos. Y pues bueno, en esta imagen se describe de manera muy breve el funcionamiento de los antipsicóticos de segunda generación. Aquí tenemos las vías dopaminérgicas, la mesolímbica y la nigroestriada. Este es el circuito frontoestriado tálamo cortical. Estas son las proyecciones serotoninérgicas y pues bueno, de manera muy breve, el antagonismo de los receptores 5-HT2 que son posinápticos en las neuronas corticales piramidales va a interferir sobre la acción de la serotonina en cuanto a la liberación de dopamina por este tipo de receptores. Es decir, el bloqueo de 5-HT2 va a estimular la liberación posterior de dopamina en el estriado. Y pues esto se va a crear mediante el reducir la liberación de glutamato en el tallo cerebral, el cual posteriormente no va a ser capaz de activar la liberación GABA e inhibitoria en neuronas dopaminérgicas. Entonces, esto es importante porque se ha encontrado que
este tipo de receptores se encuentra pues de manera como muy amplia, sobre todo en los ganglios basales, y se ha expuesto que pues un estado hiperdopaminérgico de los ganglios basales pudiera ser el mecanismo por el cual pues se inducen los síntomas obsesivo-compulsivos. Y bueno, en cuanto a algunos estudios realizados respecto a este fenómeno y asociados antipsicóticos de segunda generación, tenemos este del 2011, en el cual Schmierbeck hizo dos grupos. El grupo 1, tratado ya sea con clozapina o con olanzapina, y el grupo 2 con amisulprida o con aripiprazol. Y pues ellos encontraron que los pacientes en el grupo 1 tenían mayores puntuaciones en la PANSS y tenían menor desempeño social. Además, 71.8 de los pacientes puntuó mayor a 8, que es el punto de corte sugerido para los síntomas obsesivo-compulsivos en la Yale Brown. Y de estos, pues 57.1 tenía 16 puntos o más. Y pues además, los síntomas obsesivo-compulsivos se manifestaron marcadamente después del inicio del tratamiento antipsicótico, y también ellos encontraron una relación entre la duración del tratamiento con la gravedad de los síntomas obsesivo-compulsivos, y pues a comparación en el grupo 2, solamente 9.7% de los pacientes reportaron una puntuación mayor a 8 en la Yale Brown. Y en este otro estudio, 21.1 de los pacientes reportaron síntomas obsesivo-compulsivos. De esos, 12.4 fueron asociados al inicio de antipsicóticos de segunda generación, y 76.9% de estos fueron asociados a clozapina. Ellos también encontraron una relación entre la duración del tratamiento y la emergencia de síntomas psicóticos, y pues los síntomas obsesivo-compulsivos emergieron después de 19.5 meses. Y pues de manera como curiosa, ellos estudiaron como los síntomas obsesivos en pacientes que tuvieron inicio con clozapina, y el síntoma más manifestado era un comportamiento de verificación en un 84.6% de estos pacientes. Y pues bueno, la olanzapina pues es un antipsicótico de segunda generación que muestra afinidad in vitro por los receptores D1 a D5, 5HT2A, 12, 3 y 6, los muscarínicos M1 a M5, el histaminérgico H1 y alfa-adrenérgico 1. Hay algunos estudios que reportan que esta molécula tiene una prevalencia de inducir síntomas obsesivo-compulsivos del 11 al 20%, y pues se ha encontrado que la duración del tratamiento va asociada a la gravedad de síntomas obsesivo-compulsivos. Sin embargo, no se ha encontrado una correlación entre la dosis y los niveles séricos con la gravedad de síntomas obsesivo-compulsivos. Y pues acá les puse algunos estudios relacionados con la olanzapina y con este fenómeno. El primero que se hizo fue en 1996 de Baker, pues él realizó un ensayo clínico en el cual pues comparó a la olanzapina versus placebo, y evaluó a 25 pacientes esquizofrénicos, y pues después de 8 semanas no encontró diferencias entre los dos grupos en cuanto a los síntomas obsesivo-compulsivos. Luego en 1999 pues Pojurovsky reportó 3 pacientes, los cuales eran tratados previamente con clozapina, y después se les inició tratamiento con olanzapina, y pues según Pojurovsky, estos 3 pacientes tuvieron mejoría en cuanto a síntomas de esquizofrenia y a síntomas obsesivo-compulsivos al ser medidos con la BPRS y con la Yale Brown. Y pues en 5 a 8 semanas de tratamiento, la BPRS disminuyó un 53, un 51 y un 48% respectivamente para cada paciente, y la Yale Brown un 68, un 73 y un 85%. Y en este último estudio, pues ellos exponen que hay un efecto pues negativo.
Y también fueron 3 reportes de caso en donde el uso de olanzapina exacerbó los síntomas obsesivo-compulsivos, aunque mejoró los síntomas psicóticos en pacientes esquizofrénicos con este fenómeno. Y pues este último estudio es de Dehan, realizado en el 2002. Él comparó pacientes con tratamiento con olanzapina y en tratamiento con risperidona. Pues al inicio y a las 6 semanas de evaluación se encontraron que los pacientes con tratamiento con olanzapina presentaron síntomas obsesivo-compulsivos en un 30% y 15% cumplían criterios para TOC. Y pues a las 6 semanas los pacientes tratados con olanzapina tenían mayor gravedad de los síntomas obsesivo-compulsivos en comparación a los tratados con risperidona. Y pues la duración del tratamiento con olanzapina se relacionó significativamente con la gravedad de los síntomas obsesivo-compulsivos. Y pues bueno, pasando pues al artículo como tal, es de la revista Psychiatry Research. El factor de impacto de esta revista es de 2.11 o 2.118 con un site score de 3.7. El editor a cargo es la doctora Lynn Delisi. El nombre del artículo es Obsessive Compulsive Symptoms in Patients with Schizophrenia, Relationships with Olanzapine, Pharmacological Parameters, Psychopathology and Quality of Life, del año 2019. Y el investigador principal es Su Huai Wu, que él pues es del Hospital de Taipei de la Universidad Médica de Taiwán. Y pues bueno, los objetivos fueron investigar la prevalencia de los síntomas obsesivo-compulsivos en pacientes con esquizofrenia tratados con olanzapina y investigar la relación de síntomas obsesivo-compulsivos con parámetros farmacológicos de olanzapina, psicopatología y calidad de vida. El diseño pues es observacional, retrospectivo, transversal, comparativo y abierto. La población de estudio fue de 151 pacientes ambulatorios u hospitalizados del Hospital de Taipei con diagnóstico para esquizofrenia y en tratamiento con olanzapina. Y pues en cuanto a desenlace, una mayor puntuación en relación a sintomatología en grupo con síntomas obsesivos compulsivos, menor calidad de vida y mayor dosis de olanzapina. Y las herramientas que se utilizaron, pues fue la Yale Brown, la PANSS, la Montgomery Åsberg, la de calidad de vida de la OMS, la versión corta, y se realizó una cromatografía líquida para evaluar los niveles de olanzapina y su metabolito. En cuanto a los participantes y a los criterios de exclusión o inclusión, fueron 151 pacientes ambulatorios u hospitalizados del Hospital de Taipei. En cuanto a los criterios de exclusión, pues se excluyeron pacientes con trastorno por consumo de sustancias, con embarazo, en periodo de lactancia o pacientes en tratamiento antidepresivo. Y de inclusión, pues las edades fueron de 20 a 65 años, criterios según el DSM-4 para esquizofrenia y en terapia con olanzapina, que fueron una dosis estable durante más de 3 meses, pacientes con capacidad de disposición pues para proveer el consentimiento informado. Y en cuanto a las evaluaciones, se utilizó la Yale Brown para evaluar la gravedad de los síntomas obsesivo-compulsivos, la PANSS para evaluar la gravedad de la esquizofrenia, la Montgomery Åsberg para los síntomas depresivos, la de calidad de vida de la OMS, y la muestra de sangre fue procesada por cromatografía líquida para determinar los niveles de olanzapina y de N-desmetilolanzapina. En cuanto a los instrumentos utilizados, la Yale Brown Obsessive Compulsive Scale es una escala la cual consiste en 10 ítems que pues básicamente evalúan los síntomas cardinales del trastorno obsesivo compulsivo, es decir, las obsesiones y las compulsiones a lo largo de las dimensiones de tiempo, de resistencia, de control y de angustia y de interferencia. Y pues son 5 ítems para obsesiones y 5 para compulsiones, que cada ítem se califica del 0, que significa sin síntoma, hasta el 4, que es pues ya un síntoma extremo. Pues bueno, se ha demostrado que pues, es adecuada para pacientes con esquizofrenia
Y pues el punto de corte sugerido para verificar la presencia de síntomas obsesivo-compulsivos es a partir de 8. Y bueno, en cuanto a la consistencia interna, en el estudio original en el que se publicó la escala se expone que la consistencia interna es de 0.80, de una alfa de Cronbach de 0.89. Sin embargo, pues hay otros estudios los cuales la reportan como de 0.69. Y en cuanto a la PANSS, la Positive and Negative Syndrome Scale es para valorar la gravedad de los síntomas en esquizofrenia. En cuanto al periodo a evaluar, usualmente es la semana previa y pues se utilizan también reportes del staff hospitalario o de los familiares. Los primeros 10 a 15 minutos pues se usan para valorar el discurso del paciente, para establecer rapport, para ver pues la naturaleza del pensamiento, el contenido, el insight. La segunda parte pues se utiliza para realizar preguntas que van pues ya más enfocadas a temas patológicos, como las alucinaciones, los delirios, suspicacia, grandiosidad. La tercera fase pues son una serie de preguntas relacionadas con el estado de ánimo, con la orientación en las 3 esferas y el razonamiento abstracto, y los últimos minutos de esta evaluación se usan para preguntar sobre temas en los cuales el paciente pues se haya mostrado pues poco cooperador. Y son 30 ítems que se evalúan desde el 1, que es ausente, hasta el 7, que es extremo. Las puntuaciones pueden ir de 30 a 210. Son 7 ítems para una subescala de síntomas positivos, 7 ítems para una subescala de síntomas negativos y 16 ítems para una subescala de psicopatología general. Y pues en cuanto a la consistencia interna, se ha expuesto que para la escala de síntomas para la subescala de síntomas positivos es de 0.73, para la de síntomas negativos de 0.83 y para la de psicopatología general 0.79. Y la Montgomery-Åsberg es una escala para evaluar los síntomas depresivos, son 10 ítems. Las puntuaciones pues van del 7 al 60 y el punto de corte es a partir del 7. De 7 a 19 es leve, de 20 a 34 es moderado y de 35 a 60 es grave. Y pues esta escala ha reportado una consistencia interna de 0.91. Y la World Health Organization Questionnaire on Quality of Life, short form, pues es una versión corta de la evaluación de calidad de vida de la OMS, que la original creo que son 100 ítems, pues estas son 28 ítems que van a valorar la calidad de vida. Es una pregunta para valorar, o un ítem para valorar la salud en general, el otro para valorar la calidad de vida percibida en general, y son otros 4 dominios específicos respecto a la calidad de vida. Hay un dominio de salud física que tiene 7 ítems, de salud mental que son 6 ítems, de relaciones sociales que son 4 y de medio ambiente que son 9 ítems. Y pues el promedio de cada dominio se convierte a un rango de 0 a 100 y entre más alta sea la puntuación, pues es mejor la calidad de vida. A la escala en total, pues se le ha calculado una consistencia interna mayor a 0.7. Para la subescala de salud física, se ha calculado una consistencia interna de 0.82, para la de salud mental de 0.81, para la del medio ambiente de 0.80 y para la de relaciones sociales de 0.68. Y pues bueno, en cuanto a los niveles de olanzapina y N-desmetilolanzapina, la toma de sangre se
se realizó tras una noche de ayuno, aproximadamente 12 horas posterior a la última dosis de olanzapina, y pues los niveles se valoraron por una cromatografía líquida con detección electroquímica. Y pues bueno, en cuanto al análisis estadístico, las comparaciones para las variables categóricas se realizaron con una prueba exacta de Fisher para las variables continuas con una t-student, y las correlaciones entre el puntaje de la Yale-Brown y los parámetros clínicos de interés se realizaron con el coeficiente de correlación de Spearman. Y pues se utilizó la media y la desviación estándar para variables continuas y el porcentaje para variables categóricas. Y para la corrección de posibles errores durante las comparaciones, se utilizó el método de Bonferroni. Y pues en este estudio se reclutaron 151 pacientes con esquizofrenia, de los cuales el 16.6% o 25 pacientes pues revelaron la presencia de síntomas obsesivo-compulsivos. Las puntuaciones promedio de la PANSS fueron una media de 57.2, más o menos 16.4, de la Montgomery-Åsberg de 2.0, más o menos 3.6, y de la Yale-Brown de 3.2, más o menos 6.3. Y en cuanto a la olanzapina, la media de la dosis fue 14.2, más o menos 5.4 miligramos por día. Y en cuanto a la concentración, de 37.0 más o menos 25.6 nanogramos sobre mililitro. Y pues en cuanto a los resultados, no hubo diferencias en cuanto a la distribución, a la edad, a la distribución de sexo, a la edad de inicio, a la duración de la enfermedad entre los dos grupos. Solo pues en el grupo con síntomas obsesivo-compulsivos tenían más números de hospitalizaciones que los pacientes que no tenían síntomas obsesivo-compulsivos. Que es este cuadrito aquí en azul. Y pues en cuanto a los resultados, pues los pacientes con síntomas obsesivo-compulsivos positivos tenían mayores puntuaciones en la PANSS y en sus subescalas, en la Montgomery-Åsberg y en las subescalas de la Yale-Brown y en el total de la Yale-Brown. En la total de la PANSS fue de 82.8, en la Montgomery-Åsberg de 8.0 y en la total de la Yale-Brown de 15.4. En comparación al grupo sin síntomas obsesivo-compulsivos, y pues todas estas tuvieron un valor P menor a 0.001. En cuanto a la evaluación de la calidad de vida, la única subescala que salió significativa fue la de la subescala física, con los pacientes con síntomas obsesivo-compulsivos teniendo un menor puntaje que los pacientes con síntomas, sin síntomas obsesivo-compulsivos. Sin embargo, cuando se utilizó la Montgomery-Åsberg como covariable, pues esta subescala dejó de ser significativa, y lo otro que salió significativo fue la dosis de olanzapina de 16.8 en comparación a 13.5 con los pacientes sin síntomas obsesivos. Y en cuanto a las pruebas de correlación, la dosis de olanzapina en un inicio pues fue significativa, sin embargo después de la corrección de Bonferroni perdió significancia, y lo que siguió significativo fue el puntaje total de la PANSS en comparación con el total de la Yale-Brown, correlacionado con el total de la Yale-Brown y con sus subescalas. También pues las subescalas de síntomas positivos y negativos, y pues la Montgomery-Åsberg también permaneció significativa, y de las escalas de calidad de vida pues ninguna salió significativa. Y pues en cuanto a la discusión, la correlación de la puntuación de la Yale-Brown con la dosis de olanzapina sugiere un efecto dosis dependiente,
Los niveles de plasma pues no estuvieron relacionados con la puntuación de la Yale-Brown y la dosis puede ir más relacionada con la gravedad de síntomas de esquizofrenia más que con síntomas obsesivo-compulsivos. La gravedad de síntomas obsesivo-compulsivos pues fue correlacionada positivamente con la puntuación de la PANSS y pues hay una correlación positiva en cuanto a la puntuación de la Yale-Brown con mayores niveles de depresión. Y en cuanto a las limitantes, pues como debilidades, que es un estudio transversal, entonces pues no se puede evaluar la dirección de la causalidad entre los síntomas obsesivo-compulsivos y otras variables, que la muestra que ellos utilizaron tenía una larga duración de la enfermedad y la psicopatología pues era de leve a moderada y además no se conocía información acerca de la relación temporal entre el inicio de los síntomas obsesivo-compulsivos y la introducción de olanzapina y pues en cuanto a fortalezas, había homogeneidad en cuanto a la medicación antipsicótica y pues el uso de instrumentos validados para la evaluación de síntomas obsesivo-compulsivos y de síntomas de la esquizofrenia. Y pues en cuanto a reflexiones finales, los síntomas obsesivo-compulsivos se pueden llegar a dar con alta prevalencia en pacientes con esquizofrenia en tratamiento con olanzapina. Pues es conveniente que haya una monitorización estrecha de pacientes esquizofrénicos al prescribir olanzapina y que la prevención y detección temprana de síntomas obsesivo-compulsivos pues puede mejorar la calidad de vida. Y pues ya. Muchas gracias, doctora Solís.